Entonces, doctora, hoy día no exponemos. No, por favor. Disculpa. Ah, ya, ok, doctora. Está bien, no se preocupe. Bueno, si ven, ¿verdad? Si ven Se carga, se está... Sí, ya, doctora. Bueno, la imagen de fondo yo se las puse porque cuando estábamos viendo el webinar, ¿verdad? El profesor se refería justo a estos héroes, entonces un poco para darle a la un poco de llamativa, le puse, cabe señalar que las otras láminas que les voy a presentar, ¿verdad? No las he hecho yo, sino que fue una captura que tomé cuando el profesor indicaba, es un proyecto colombiano, ¿no? Entonces, el proyecto era educativo desde el ámbito ecológico, sostenible en la educación escolar de Colombia. Y cómo explicaba él que esto había empezado, ¿verdad? El disertante de la webinar, ¿verdad? En este caso era el señor Andrés Cardona. Yo pedí autorización para invitar sobre todo, no a los de proyectos de investigación, sino más bien a los estudiantes de ecología, ¿verdad? Para que vieran porque era un proyecto ecológico, ¿no? Pero de igual los voy a compartir porque así como nace este proyecto ecológico, nacen también los proyectos de investigación. ¿Qué decía este señor Cardona? Que este proyecto, ¿verdad?, inició una mañana de abril del 2019 en el 4º grado de una escuela y que los estudiantes más o menos tenían entre 8 y 10 años, ¿no? Entonces que este proyecto empezó, ¿verdad?, por lluvias de ideas. Entonces cerca de la escuela hay un río que siempre lo contamina la ciudadanía, ¿no? Entonces comenzaron a ver las contaminaciones desde lo agrícola, ¿verdad?, cómo se contaminaba el río, desde la parte industrial, desde la parte petrolera, y terminaron supuestamente en la parte más sencilla, que es la doméstica. Entonces, ¿verdad? Los chicos daban lluvias de ideas. Entre ellos salió que la gente que lava la ropa va a desagua el río, ¿no? Entonces que dice que los niños decían que ya tendrían que usar una ropa 3 días para no contaminar el río, ¿no? Entonces, por ahí salió sobre el aceite. Entonces, un niño decía que la mamá tiraba el aceite por el lavabo, donde lavaba los platos, ¿verdad? El aceite que ella reutilizaba, lo lanzaba por ahí, entonces esa agua va a ir al río. Entonces, es un niño que su mamá recogía el aceite quemado, ¿verdad? Cuando ya estaba frío, lo ponía en una funda plástica y lo ponía en el cacho de la basura. Igual también iba a destruir el ecosistema. Y por ahí salió un niño diciendo que en la casa de él no hacían eso, que la mamá recogía en un, ¿cómo se dice? En un galón, en un tacho, el aceite, y que luego se lo llevaba a la abuelita, y la abuelita venía y vendía ese aceite a un señor, y ese señor a su vez lo vendía a una fábrica donde hacían combustible y hacían jabones, ¿verdad? Entonces todos comenzaron a decir que iban a reciclar el aceite en la casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que lo iban a llevar a la escuela. Bueno, y allí nace el proyecto, ¿no?, de aceite comestible utilizado. Entonces, como una alternativa sostenible en el impacto ambiental del río Bogotá. Pero ellos tenían un reto. Primero el reto era buscarle el nombre. Entonces, el señor Cardona decía que como ya existían los superhéroes, ¿verdad? Ellos no iban a plagiar el nombre de los superhéroes. Entonces, que le pusieron super salvadores ecológicos. Bueno, y aquí están los muñequitos, ¿no? Luego de haberle puesto el nombre al proyecto, pues nace otro reto, que es cómo llevar ese proyecto a toda la escuela. Bueno, usaron diferentes estrategias, ¿verdad? Los niños mismos conversaban con los otros niños, si los niños tenían parientes, tenían amiguitos, tenían familiares, ¿verdad?, que estudiaban en la misma escuela, entonces, hasta que toda la escuela participa. Cabe señalar que al inicio también había un reto, ¿verdad?, que los papitos
como en todas las cosas, ustedes saben que a veces una persona adulta ve las cosas de otra manera o ve como que si es un trabajo más que nosotros tengamos que hacer en casa y posiblemente pues uno de nosotros no se le dé el apoyo a los niños en estos trabajos, ¿no? Entonces decía que en esta misión de salvar el río Bogotá de los poderosos villanos, bueno, no recuerdo exactamente, pero a lo mejor ustedes han de haber visto la serie, ¿verdad? Dice Malvavisco, y que estos malvaviscos eran en sí el señor aceitoso, o sea, en este caso el aceite quemado. La bruja ignorancia no recuerdo exactamente, y que existían también el torpedo, y que el torpedo en este caso sí era real porque vendrían a ser los papás y mamás de los niños que no querían apoyar en el trabajo a los niños, ¿no? Entonces por eso dice héroes de la vida real. Sí, y a lo mejor a ustedes les parezca un poco chistoso, ¿no? Como de una serie así se puede hacer un proyecto y los chicos identificar las cosas, ¿no? Y yo soy muy poco para ver estas series, bueno. Entonces a lo mejor ustedes los han visto y se les familiariza un poco más los nombres. Y luego, ¿verdad? Ya tenemos aquí que presentaba el señor Cardona, presentaba ya a los niños con los botecitos y con las máscaras, o sea que los superhéroes, super salvadores ecológicos, ¿verdad? Tenían diferentes máscaras, ¿no? Y acá tenemos otra fotografía de los niños que llevaban, si vemos este tacho, este galón que es transparente, se ve el aceite quemado, ¿no? Y luego, ¿verdad? Hacen una casa abierta, una feria, donde se vinculan a los padres y madres, también al comercio, también a los docentes y otros gestores voluntarios, ¿no? Entonces, desde aquí en adelante ya comienza a tener este proyecto como vida y también da, ¿cómo se dice? Rentabilidad, ¿ya? Y decía que a los niños no le importaba cuánto ganaban, sino más bien cuántos litros de agua habían salvado del río Bogotá, cuántos litros de agua habían salvado del río Bogotá. Entonces, se supone que antes habían hecho una investigación, por lo menos una revisión de literatura, cuánto contamina un litro de aceite lanzarlo al río, ¿no? Entonces decía que si uno lanzaba 1 litro de aceite contaminado al río, pues nosotros podríamos contaminar, por decir, 1000 litros de agua, ¿no? Entonces ellos decían que ellos habían salvado esta cantidad de litros de agua en el río y que eso era lo que importaba. Entonces decía también el señor Cardona que un proyecto es como un pretexto, ¿verdad? Que enseñar a los niños desde muy pequeñito cómo salvar nuestro ecosistema. O sea, los niños van a estar van a iniciar a hacer conciencia, ¿verdad? Que muchas cosas que hacemos nosotros, voluntaria e involuntariamente, ¿verdad? Nos conlleva a destruir nuestro propio ecosistema. Entonces, ellos ya saben que tienen que botar la basura en su puesto, que deben de reciclar y entre todo hacer un montón de cosas que poco a poco nosotros podríamos ayudar a preservar nuestro medio ambiente, ¿no? Y también que esto era un fondo estudiantil, entonces permitía tanto a los estudiantes, acudientes, docentes en la ejecución del presupuesto, había autofinanciación, motivaban a la generación de proyectos con enfoque sostenible y promover participación colectiva en diferentes eventos, ¿verdad? Esto me hace reaccionar un poco porque nosotros como universidad en proyectos de vinculación, ¿verdad? Yo no sé cómo es nuestra política, o sea, no lo entiendo todavía, porque si todos hacemos un proyecto, un solo proyecto, pero que a lo mejor intervengan todas las unidades académicas dentro de su ámbito, a lo mejor nosotros sí podríamos hacer un proyecto sustentable y también sostenible, ¿verdad? Se me ocurre, ¿no? Por decir, supongamos que en este caso sería, creo que hay una escuela de higiene, algo así, o de agroindustria, ¿verdad? Podría ser que ella haga esta parte y nosotros como medicina podríamos dar charla, ¿verdad? A la comunidad
qué consecuencia tiene reutilizar un aceite por múltiples ocasiones, ¿verdad? O sea, pero que deberíamos hacer un proyecto y todos buscar un fin, sino que cada unidad académica, ¿verdad? Debería de hacer lo que está en su campo. Por ejemplo, nosotros como medicina y enfermería creo que estaríamos a la par, ¿ya? Y luego, pues, ¿qué era que decían? Que ya ese proyecto, ¿verdad? Este proyecto de Super Salvadores tiene mucho seguimiento. E inclusive ellos hicieron un video, ¿verdad? Un video de promocional, ¿verdad? Un video, es corto, un video, tal vez ni 5 minutos es un video promocional sobre estos de los Super Salvadores. Si ustedes ven, pues aquí tenemos el mapa, pero no es un mapa común que nosotros ponemos en el buscador mapa del continente americano y nos va a salir este, ¿no? Entonces ellos tenían esta insignia. Y luego, pues, que el profesor decía, ¿verdad? Que uno no debe de enseñar, o ustedes o nosotros no debemos aprender todo desde un aula de clase, sino que también nosotros tenemos que ver dónde realmente, yo sé decir, se cocinan las papas, ¿no? En el caso de ustedes, el campo de acción serían los hospitales, los centros de salud. Por ejemplo, si ustedes tienen una asignatura que se llama salud comunitaria, habría que hacerla en la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cada uno busca el rol, no es solamente por salir. Por ejemplo, yo en ecología, yo tuve que cambiar el sílabo porque yo había puesto un campamento, ¿verdad? Un campamento porque era de ecología, pero ya con esto de la pandemia yo tuve que suprimir el campamento y los chicos me dicen, no, doctor, hagámoslo. Digo, no, yo primero no lo puedo hacer porque yo lo quité del sílabo. Segundo, porque imagínense, son 35 por un lado, 25 por otro lado, y así vaya curso por curso, ¿verdad? De todas maneras son 25 personas que van a estar y posiblemente algunos haya tenido contacto con el coronavirus y ahí se fregó. Y después la culpable voy a ser yo. Entonces todas esas cosas tenemos que cuidarnos, ¿no? Y así podríamos hacer, o sea, eso sería lo bonito que en cada una de las asignaturas uno pudiera ir realmente al campo donde es, ¿no? Por suerte a ustedes les ayuda mucho lo que es la práctica comunitaria, la práctica de las pasantías en los hospitales, en las áreas de salud, en los centros, etcétera, etcétera. Y lógicamente que todo eso van a reforzar cuando hagan el internado, ¿no? Y aquí dice que ellos han tenido visitas internacionales, ¿verdad? Han venido maestros de México y Chile, también han estado otros maestros de la misma Bogotá, la IED, no sé qué quiere decir esa sigla, la fuente quien se hizo presente con estudiantes de evento, la red Recrea Cómplices Pedagógicos, ¿no? Entonces, si ve un proyecto pequeñito como que ha movido a cierta parte del mundo. Ya. Y yo les decía a los chicos de ecología, ¿no? Que si nosotros pudiéramos hacer, lógicamente podríamos hacer grandes cosas y podríamos hacer una autogestión. Que, o sea, claro, autogestión con eso, ¿no? Por ejemplo, se firma un convenio con todos los restaurantes, patios de comidas, etcétera, etcétera, que nosotros semana a semana vamos, obvio que tenemos que comprar los tachos para que ellos depositen el aceite, ¿verdad? Y semana a semana recoger el aceite y llevarlo a industrias ALES, se me ocurre, porque son los que hacen jabones, ¿no? Y que de pronto eso que se recauda por el aceite nos va a servir a nosotros para poner los cables a las computadoras, los aires acondicionados, los proyectores que no funcionan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se podría hacer miles de cosas, ¿ya? Y luego, pues, hicieron una feria, otra feria ambiental, ¿verdad? Como ustedes ven, acá están los niños y por acá están. O sea, el profesor era bien dinámico y como que rebasó el protocolo de solo dar las clases en este espacio, ¿sí?
Y luego hubo un encuentro de semilleros. ¿Qué quiere decir el encuentro de semilleros, no? Que podrían haber venido niños de otros países con otros proyectos o niños de otras escuelas con otros proyectos. En el caso de la escuela del señor Cardona, toda la escuela trabajó en un solo proyecto, todo. Entonces, allí se puede ver el beneficio que puede dar porque todos siguen un mismo objetivo, ¿sí? Y bueno, y eso era todo. Bueno, yo no se los he contado con la emoción que el señor Cardona se le veía en sus ojos cuando contaba su experiencia, ¿no? Y él termina con esta frase. Dice, a veces sentimos que lo hacemos, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. O sea, no importa cuánto nosotros podamos hacer por cuidar el ecosistema. Ahora sí, conversemos un ratito. No voy a nombrar voluntarios que quieran comentar sobre esto, qué se les ocurre a ustedes desde el ámbito de la medicina, qué podrían hacer. A ver, escucho. O nadie escuchó lo que yo hablé. No es Doctora, cuestión. también hay proyectos a veces que envían a hacer en los colegios, de eso de que recogen las botellas plásticas y luego las venden en las recicladoras. Y es un proyecto que uno tiene que comprar tachos ni nada, o sea, no se invierte tanto, sino que por familia lo que uno hace es recoger las botellas, luego las van a vender. Sí, ¿verdad? Y ayuda al medio ambiente, porque hay muchas personas que botan las botellas. Sí, en la mañana decía un compañero, ¿no? Que sería bonito, por decir, que él ha visto un documental que hacen las casas con botellas, ¿verdad? Lógicamente que esas botellas plásticas son llenas con arena y que no es solamente para las personas que no tienen vivienda, sino que también, por decir, suponte Diana, tú tengas un patio y tienes una hija, 2 hijos y quieres hacerle algo recreativo para que ellos jueguen, ¿no? Entonces tú podrías utilizar esas botellas, las llenas de arena y le haces una estructura, por decir, la casa de las Barbie. Ya. Solo que no va a ser así. Entonces, si yo quiero, por decir, si yo quiero darle una coloración, entonces vengo y le pongo a la arena un colorante, qué sé yo, que se vea rojo, que se vea verde, que se vea celeste. Entonces, esas botellitas, ¿verdad? Se van apilonando como que si fueran realmente un ladrillo, ¿sí? Entonces ya se podría hacer eso, ¿no? Entonces imagínate, eso solamente porque así se les ocurrió, ¿no? Entonces yo les decía que a lo que una de las estudiantes dice que también me habló sobre una ropa, ¿no? Que mucha gente bota la ropa a la basura y que uno podría recoger esa ropa y darle al que lo necesita. Ya, entonces cuando ella dijo, a mí se me ocurrió algo, ¿no? Por el ámbito de que yo soy nutricionista, yo le decía, le digo, se me acaba de ocurrir algo descabellado, ¿no? Por decir que hagamos convenio con los restaurantes y comida que dejan la gente, ¿verdad? Que se las ponga en un recipiente, por decir, todo lo que es carne que ha dejado la gente, ponerla en un recipiente, todo lo que es arroz, papa, ponerlo en otro recipiente y las ensaladas en otro recipiente, ¿no? Siempre y cuando que esta comida no se contamine con la basura que barren, con la del baño, etcétera, etcétera, y que podrían llevarse en este caso a la gente que no tiene que comer, por decir, yo veo tanta gente que está en la calle con letreros que deben que no tengo que comer, que tengo un hijo, que tengo 2 hijos, que por aquí, que por allá, entonces que tranquilamente eso serviría. Y que también es una ayuda a lo mejor también ecológica, porque si botamos la basura, ya ustedes saben que el vertedero de basura queda en San Juan, ¿verdad? Si nosotros botamos todo ese desperdicio, a lo mejor sirve abono para la tierra, pero también sirve para que los roedores se alimenten y crezcan más. Y después esos roedores van a llegar hacia las casas vecinas y van a abarcar toda la ciudad. Yo no sé
Se me ocurre, se me está ocurriendo. Y ahorita que digo eso, vi una noticia, no recuerdo qué día, que los monos se iban a los centros comerciales, andaban en las calles y se lanzaban a la gente y se llevaban las botellas y los alimentos porque no tenían que comer. Porque dice que estos monos han estado en ciertos lugares donde los turistas iban y los turistas cuando iban les llevaban cosas y les lanzaban. Entonces ahora por el hambre ellos han venido acá, a la ciudad. Entonces, imagínate también, o sea, de pronto va a decir, pero ¿cómo cuidamos el medio ambiente? Cuidamos el medio ambiente, que no dar esa comida a la basura, a los roedores, sino más bien a gente que la necesite, siempre y cuando no contaminemos a aquella gente, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, yo trabajé alguna vez en la asamblea, ¿no? Y la comida que se desperdiciaba, a mí me daba súper pena. Y yo le decía a la compañera, pero vamos a repartir. Dice, no, porque la empresa tiene prohibido eso. Y lo peor es que cuando en el refrigerio se ponía una manzana y una pera, ¿verdad? Y algo más. Y venían las personas, se cogían la manzana y la pera y masticaban una y la otra entera. Entonces la empresa venía y las tiraba al tacho de la basura. Yo digo, no hagamos eso, cojamos las frutas, las lavamos y las podemos ir a dejar abajo en Montecristi, al pueblito, qué sé yo. Pero la política de ellos era no, todo era basura. Entonces, esta es la problemática, ¿no? Que muchas veces nosotros no hacemos nada para evitar que nuestro ecosistema se destruya, pero sí hacemos mucho para que el ecosistema se siga destruyendo. ¿Alguien más, por favor? En otros países, ¿Quién habla? la gente cuando va a los supermercados lleva sus bolsas de plástico. Carol. Carol. Ya, siga Carol. Y esta bolsa no es de plástico, es de reciclables. Uh-huh. Y así no contribuyen a seguir usando la bolsa de plástico que te dan en los supermercados, sino que cada uno tiene su bolsa reciclable y se lleva ahí las compras. Eso lo hacen mucho en otros países, bueno, aquí no, pero en otros países. Sí, es muy cierto, Carol, sí. Por ejemplo, no hablemos solamente de otros países, hablemos nomás de Galápagos. En Galápagos el supermercado no te da funda. Si tú vas al supermercado y necesitas una funda, tú tienes que llevar tu funda, como tú dices, tu reciclable, ¿verdad? La funda que la hacen como de saco, de tela, y tú vienes y llevas. Cabe señalar que yo también tengo, pero yo ya me acuerdo de esas benditas fundas cuando estoy en el comisariato. Yo digo, ay, no traje. Bueno, pero sin embargo yo le doy reutilizo esas fundas. ¿Cómo las reutilizo, verdad? Vengo y soplo las fundas. Las fundas que tienen medios agujeritos, las pongo para recoger la basura del baño. Y las fundas que no tienen el agujero, van para el tacho donde uno pone el desperdicio de la cocina, ¿verdad? Toda la basura que se pueda generar allí. Entonces, de esa manera, o sea, como que igual, ¿no? Ayudo y no cojo una funda nueva para la recolección de basura. Entonces, de todas maneras, sí. Y en lo que sí me falta hacer un poco más de conciencia es en el grifo. ¿Por qué? Porque nosotros lavamos los platos con la llave abierta, ¿no? Y a veces no es que se abre poquita la llave, se abre bastante. Entonces yo creo que en eso deberíamos de aportar todos. Y así, imagínense que cómo nace este proyecto de vinculación. Así mismo nacen los proyectos de vinculación, por ejemplo, de investigación. Por ejemplo, cada equipo tiene 4, 5, 6 personas. Entonces, cada uno llevó su idea y analizan las ideas y ven cuál de todos es factible hacerlo, ¿sí? Porque no todos los proyectos son factibles. Entonces, a mí me parece muy bueno este proyecto y que ojalá algún día pues también lo podamos replicar independientemente desde donde estemos y lo podamos replicar, ¿no? De pronto suponte en las ciudadelas que uno vive no puede hacer ese trabajo y lo que nos dan por el aceite, si sea una vez al mes que vendamos un bote grande y podríamos poner, por decir, mamparas para alumbrar nuestro parque. Podríamos en las ciudadelas que hay ¿cómo se dice? El césped sintético que se daña de tanto uso, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, vamos a recoger con este objetivo. Las ciudadelas que tienen piscina, con mantener la piscina, qué sé yo. Y eso de la piscina es otro problema bien grande.
porque las piscinas hay que limpiarlas y a dónde va esa agua. Entonces nosotros deberíamos hacer como un proyecto, a ver dónde va el agua a la piscina. ¿Será que lo llevamos al campo para regar? Lo vamos a dejar acá en la vía Manta Rocafuerte, donde esos árboles fantasmas quieren un poco de agua para nuevamente vestirse de gala, ¿verdad? Que todo esté en verde. Entonces son tantas cosas que se podrían hacer, pero que de pronto no hay esa iniciativa, ¿no? Porque que es que no es una sola, ahí sería como hacer alianzas con otras instituciones y ver qué pasa. Si ve de estos niños han hecho un gran proyecto y nosotros que ya estamos grandes deberíamos de seguirle el ejemplo de esos niños y hacer un proyecto grande. Obvio cuando ya podamos interactuar con la comunidad, porque todo no se puede hacer por vía online. Va a haber un momento que uno tiene que tener contacto con la comunidad. Entonces, niños, les dejo ese bichito de ese proyecto y sueñen con el proyecto y vean qué pueden hacer ustedes desde su hogar, desde su ciudadela para mejorar el ecosistema, ¿sí? Entonces nos vemos en la próxima semana. Hay evaluación, ¿sí? El día martes, doctora. ¿Ah? El día ¿Martes martes. o jueves? Jueves. El día martes tenemos exposición. Ah, ya listo, doctora. Sí, Doctora, y entonces estudiamos de las preguntas. sí, y también otra cosa, el material de exposición, déjame ver, me parece que los colores están, ¿ustedes visualizan? Las diapositivas que está presentando. Sí, Sí, se ve muy bien. las letras, porque Ajá. yo a esto tuve que cambiarle el color de letra y a esto le puse un fondo, porque cuando yo proyectaba no se veían muy claras, ¿no? A unos les he agrandado el tamaño de la letra, hay unos cuadritos que son, a esto le agrandé el tamaño de la letra porque estaban en 13, y ya creo que se las puse en 15. Ya, y este de aquí también les voy a agrandar el tamaño de la letra porque los colores. Doctora, ¿Sí? soy integrante del grupo. Le cuento que esas diapositivas nosotros las corregimos y mi compañera, la jefa del grupo, le volvió a pasar. ¿Me Y volvió hay, a pasar? por ejemplo, sí, le volvió a pasar. Y hay Sí, gráficos que... doctora, se les pasé de nuevo. Ya. ¿Quién es la coordinadora para buscar en el correo? No, se les pasé a WhatsApp. A WhatsApp. Pero Sí, grupo, Elizabeth, no, Leslie. Leslie. Ya, entonces ya la voy a revisar en el WhatsApp, ¿sí? Leslie. Entonces, Doctora, igual Leslie. los chicos, para recordarles que cuando van a exponer pueden hacer tutoría con usted para que les corrija lo de las diapositivas. Yo creo que así Sí, han hecho los otros grupos. sí, Ajá. sí, entonces